Hola a todos, mi nombre es Pablo, bienvenidos a mi canal. En el siguiente vídeo vamos a perder unos minutos en algo que aquellos que manejamos Excel nos puede parecer irrelevante, pero que seguro que alguien que tenga poca experiencia con la hoja de cálculo y se enfrente la primera vez a una hoja de cálculo no le parecerá tanto, que son los diferentes punteros que nos podemos encontrar dentro de la misma. Y cuando hablo de los punteros, bueno, pues hablamos del puntero de selección, que como veis tengo puesto aquí que es esta cruz blanca que me persigue, pero luego sabemos que aparecen otros punteros como puntero con las 4 flechitas, esta cruz, sin más, las flechas que nos aparecen cuando nos colocamos en las cabeceras de fila de columna o esta doble flecha que nos aparece en la intersección de tanto filas como de columnas. Bien, empezando por el puntero de selección. En el primer vídeo os decía que Excel siempre tenía una celda seleccionada y es así, el puntero de selección es esta cruz blanca que nos acompaña, que cuando hacemos clic y arrastramos nos permite seleccionar una celda o un rango de celdas, ¿vale? Esa cruz es la que nos permite seleccionar. Cuando queremos editar una celda, hacemos doble clic en la celda que queremos editar. También podemos editar la celda mediante la pulsación de la tecla F2, ¿de acuerdo? La F2 me permite editar el contenido de una celda porque no es lo mismo tener el contenido editado, veis que el cursor está parpadeando ahí a la derecha de la palabra Excel, que tener la celda seleccionada. Cuando tengo la celda seleccionada el cursor no parpadea en ningún sitio. Para editar el contenido de la celda o bien hago doble clic o bien pulso F2. También en un momento determinado podría hacerlo desde la barra de fórmulas. Bien, cuando apuntamos a la cabecera de una fila o una columna nos sale esa flecha apuntando hacia abajo o bien apuntando hacia la izquierda. Esa flecha me permite seleccionar la fila o la columna o las columnas si hago clic de continuo o si hago clic con la tecla control pulsada, ¿vale? Quiero hacer una selección múltiple, lo hago con la tecla control de la misma manera que lo hago en Windows. Cuando quiero hacer una selección seguida pulso la tecla Shift, pues aquí sería lo mismo. Lo que estoy hablando para las columnas nos serviría para las filas. Si lo queremos hacer mediante atajos de teclado, como veis ahí, control y barra espaciadora, me selecciona la columna donde esté la celda activa, ¿vale? Y Shift o Mayus, como la queréis llamar, y la barra espaciadora selecciona la fila de la celda que esté activa. Si quiero seleccionar todo, puedo hacer la pulsación de teclas control E. Como veis, me selecciona todo lo que esté junto, es decir, si no tengo nada, al pulsar control E me selecciona toda la hoja de cálculo. Pero si tengo como aquí abajo un pequeño rango de datos, al pulsar control E me selecciona todo el rango. Ojo a esto porque esto es importante luego más adelante cuando manejemos datos. A la hora de trabajar es importante que los datos estén compactos en la medida de lo posible. Ya veis que este control E me está seleccionando todo. Alguno me podréis decir, aquí no hay datos. No, pero hay datos hasta esta fila y hasta esta columna y entonces Excel determina que ese es el rango que debes seleccionar, ¿de acuerdo? Control E, por lo tanto, permite seleccionar un rango de celdas que estén seguidas. Cuando la hoja de cálculo está vacía o lo hago sobre una celda que no tenga nada alrededor, Control E me selecciona toda la hoja de cálculo. De la misma manera, si quisierais seleccionar toda la hoja de cálculo con una pulsación del ratón, en la intersección de fila y columna, en este cuadro que tenemos aquí, encima del 1 y a la izquierda de la A, hacemos clic y también seleccionamos toda la hoja de cálculo. La combinación de teclas Control E es una de esas combinaciones de teclas que nos interesa saber porque es aplicable aquí, es aplicable en el procesador de textos Microsoft Word o es aplicable a una carpeta del sistema operativo. En Windows pulso Control E y selecciono todos los archivos y carpetas que hay en la carpeta que está activa. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Hablábamos de los punteros y habíamos visto estos que aparecen cuando estamos en la intersección o bien de las filas o bien de las columnas. Cuando tengo doble flecha, eso habitualmente implica un cambio de tamaño y esto me va a permitir reducir o ampliar el ancho de una columna. Si hacéis doble clic se va a adaptar a la celda que tenga mayor ancho. Aquí como tengo bienvenidos a Excel que se desborda a la celda B1, cuando hago doble clic se me adapta a esa celda que es la que mayor ancho tiene.
Si aquí hago doble clic, se me adapta, a las celdas que tengo aquí en la parte inferior, o si hago doble clic aquí, pues se adaptará al ancho de la palabra superficie, que es la celda que mayor tamaño tiene. Por lo tanto, doble clic me permite adaptar el ancho. De la misma manera pasaría en las filas. El doble clic me permitiría adaptar el ancho, o más bien, en este caso, no hablaríamos del ancho, sino que hablaríamos del alto. Bien, cuando tengo un par de celdas seleccionadas y apunto al borde, bueno, un par de celdas o una celda, pero voy a hacerlo con un par para ver, bueno, alguna cosilla adicional, y apunto al borde me sale un puntero con 4 flechas. Puntero con 4 flechas indica que puedo mover. Voy a pulsar Control Z para deshacer. Ojo cuando muevo, porque si muevo donde haya contenido, Excel me va a sacar un mensaje indicándome que ahí ya tengo información que qué quiero hacer. En este caso voy a cancelar. Por lo tanto, igual que en cualquier otro sitio donde veo 4 flechas, indica que voy a mover, en este caso, esas celdas o ese rango de celdas que tengo seleccionadas a otro sitio. En la esquina inferior derecha de una celda o de un rango tenemos este cuadro, ¿vale? Que es lo que se llama el controlador de relleno. El controlador de relleno, si apunto con el puntero del ratón a él, como estáis observando, se convierte en una especie de punto de mira, en una cruz. Bien, si al tener esa cruz yo hago clic y arrastro, voy a arrastrar hacia la derecha, lo que me permite es copiar el contenido de las celdas. Esto es algo que vais a utilizar mucho porque cuando nosotros hagamos una fórmula, lo más fácil es que esa fórmula en las celdas adyacentes tengamos que hacer la misma. Utilizaremos el controlador de relleno para expandir esa fórmula a las celdas adyacentes y lo haremos como acabáis de ver, o bien tirando hacia la derecha o bien tirando hacia abajo. Si en este caso, teniendo dos valores seleccionados, arrastro hacia abajo, lo que hace es continuarme la serie. Si solo tuviera uno, lo que me haría sería igual que antes, copiar. Pero en este caso, teniendo los dos primeros valores de una serie, ya que ahora puse pares, pero si hubiera puesto 1 y 2 y selecciono y arrastro, me continúa la serie. ¿Por qué tengo aquí la palabra martes? Porque los días de la semana me los autocompleta sin necesidad de poner nada más, me autocompletaría los meses, y cuando tengo un texto seguido de un número, como estáis viendo, me continúa la numeración. Ya veis que puedo hacerlo tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, como hacia abajo o hacia arriba. En este caso, bueno, hacia arriba sería imposible porque estoy en la fila 1, ¿vale? Entonces, arrastrando del controlador de relleno, puedo continuar una serie o copiar el contenido de una celda. Con las fechas pasa algo parecido o igual, lo que pasa que las fechas no necesito poner los dos primeros valores. Ya veremos más adelante que al desplegar tengo diferentes opciones de llenado que me permiten, bueno, pues manipular cómo es esa copia, cómo es eso que estoy arrastrando. En un momento determinado podría pedirle que me copiara celdas y siempre tendría, en este caso, 20 del 6. Bien, y para terminar este vídeo, dos cuestiones más. Acabamos de ver los punteros, puntero de selección, el puntero que nos aparece con el contador de relleno. Vamos a ver un poco cómo desplazarnos de manera rápida en un documento. Mirad, para irnos a la última fila que tenga información, puedo pulsar control y la flecha abajo. ¿Veis? Se detiene la última fila. Si vuelvo a pulsar control flecha baja, se para en la primera. Vuelve a detenerse en la última y si vuelvo a pulsar control y la flecha hacia abajo, se me va a la última fila de la hoja de cálculo. Para ir de nuevo a la celda 1, podría pulsar la combinación de teclas control inicio. La combinación de teclas control inicio me lleva siempre a la celda 1. La combinación de teclas control fin me lleva a la última celda que yo haya utilizado en algún momento. Como veis, aquí me lleva a la celda I34. No es tan fiable como en otros sitios que siempre sí me lleva al final del documento, sino que aquí me lleva a la última celda en la que yo haya hecho algo. Probablemente en algún momento trabajando con esta hoja de cálculo en esta celda yo haya o bien puesto algún formato, escrito alguna fórmula y por eso me lleva a esta celda. Lo que sí es 100% fiable es control inicio, me lleva siempre a la celda A1. Igual que
Con control flecha abajo voy a la última fila, con control flecha hacia arriba me iría a la primera fila. Si pulso control flecha a la derecha me lleva a la última columna, en este caso la última columna ocupada, y si vuelvo a pulsar control flecha a la derecha, a la última columna de la hoja de cálculo. Control flecha izquierda, la primera columna que tenga información, y si vuelvo a pulsar control flecha izquierda, a la primera columna, es decir, a la columna A. ¿De acuerdo? Bien, y dos cuestiones más para terminar. Si lo que quiero es moverme entre hojas, bueno, sabemos que lo podemos hacer con el clic del ratón, pero como veis ahí, con control avanza página, me voy a la hoja siguiente, ¿veis? Estoy en la hoja 2. Si vuelvo a pulsar control avanza página, me voy a la hoja 3. Y con control retrocede página, me voy a la hoja anterior, ¿vale? Hasta que llega un momento en el que puedo o no puedo ir más atrás. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordar, puntero de selección, la cruz blanca, que me permite seleccionar una celda o un rango. Para editar la celda, tecla F2 o doble clic en la celda, o en un momento determinado desde la barra de fórmulas, apuntando al cuadro de relleno puedo autocompletar, copiar una fórmula o generar una serie dependiendo de lo que haya seleccionado en cada caso. Cuando apunto a un borde de una celda y me salen las 4 flechas, puedo mover esa celda de sitio, y luego aquí tenéis toda una serie de opciones para seleccionar y desplazarse. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es que sí, ya sabéis, darle like, suscribiros a mi canal. Nos vemos pronto, chicos.